Bienvenidos a Educatrucos de la maestra Alicia. La noticia. Vamos a hablar de la noticia, qué partes tiene y el periódico. ¿Qué es una noticia? Una noticia es un texto periodístico que ofrece información sobre una serie de hechos ocurridos. Se caracteriza por ordenar la información de forma decreciente, desde lo más importante o más relevante a lo menos relevante. Suele utilizar lo que se llama la teoría de las 6 W, porque se basa en las preguntas en inglés. En castellano serían ¿quién o a quién? Es decir, el protagonista de esa noticia, ¿qué sucedió? Los sucesos o hechos que han ocurrido, dónde, el lugar en donde ha sucedido, cuándo, el tiempo en el cual ha sucedido ese hecho, por qué, las causas que lo originaron y cómo, el modo que se originó o las consecuencias que llevara ese suceso. Una noticia tiene una serie de características. Veamos cuáles son. Debe ser objetiva. El periodista no debe reflejar su opinión ni hacer juicio de valor. Veraz. Tiene que confirmarse que sea cierta. Actual. Debe narrar hechos recientes, novedosos, sucesos curiosos e interesantes para los lectores. Rápida. Cuanto antes se informe del hecho, más novedoso y mejor será. Clara. Debe contar lo necesario por orden de importancia. Y breve. No debe cansar al lector. Toda noticia sigue una estructura. Veamos cuál es. En primer lugar está el titular. En el caso de esta noticia, una violenta tromba de agua arrastra coches e inunda varias casas en Alcudia de Guadix. ¿Qué es el titular? Es la información principal que se escribe de forma breve e impactante. A continuación estaría el subtítulo. En esta noticia, la repentina tormenta obturó un puente sobre una rambla y el agua se desbordó. ¿Qué es el subtítulo? Es una forma de completar el titular y como él tiene que ser interesante y llamar la atención del lector. La siguiente parte sería la entradilla. En esta noticia, una violenta tormenta de agua y granizo causó ayer en Alcudia de Guadix una riada que arrastró automóviles e inundó media docena de viviendas de la localidad, sin que ningún vecino resultara herido. La tromba provocó una avenida de agua en una calle que hace las veces de rambla y se llevó al menos 4 vehículos. A su vez, los coches taponaron el ojo de un puente y el agua se salió del cauce e irrumpió en varias casas. La entradilla, también llamada entrada o lead, es un párrafo con la información esencial que se va a ir escribiendo por orden de importancia. La última parte es el cuerpo de la noticia. ¿Qué es el cuerpo de la noticia? Pues son párrafos independientes con una estructura piramidal invertida que va desde lo más a lo menos importante. Aquí podéis ver cómo es esa pirámide invertida. Arriba del todo estaría el titular, a continuación el subtítulo, después la entradilla respondiendo a las preguntas qué, quién o a quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, por orden de relevancia. A continuación el cuerpo, en donde se introducen materiales de apoyo como entrevistas, fotos y por último algunos detalles.
Las noticias aparecen en los periódicos. Un periódico también tiene su estructura. La primera página del periódico se llama portada. Vamos a ver cuáles son los elementos de la portada de un periódico. La primera es la cabecera. Ahí aparecen datos del periódico como el nombre, la fecha, el número de publicación, el año, el precio. A continuación, en gran tamaño, de forma llamativa, aparece la noticia principal que va a estar dentro de las páginas del periódico. Seguimos con otras noticias secundarias y noticias terciarias. Y la portada suele venir acompañada de fotografías de gran tamaño con un pie de foto que describe lo que se ve. Y también aparece la publicidad. En los periódicos también hay varias sesiones, como varios capítulos. ¿Cuáles serían estas sesiones del periódico? Estaría la portada, que ya la hemos descrito, donde aparecen las noticias más importantes y el índice o sumario de lo que va a aparecer. Después estarían las noticias internacionales, que son noticias del mundo, noticias nacionales, que son del propio país, noticias locales, que pueden ser de la provincia, de la comunidad autónoma, de sociedad, que son sucesos, noticias de cultura sobre cine, teatro, música, danza, literatura, cartelera con información sobre cines y teatro, anuncios breves, normalmente son anuncios por palabra, deporte, las noticias deportivas, economía, noticias del mundo empresarial y comercial, la agenda en donde aparecen informaciones prácticas como farmacias de guardia, lotería, el tiempo, pasatiempos con chistes, crucigramas, tiras cómicas y espectáculos con programaciones de televisión o de emisoras de radio. Aquí podéis ver una estructura que os puede ayudar a la hora de escribir la noticia. Arriba empezaríais con el titular, continuaríamos con el cuerpo, una fotografía con el pie de foto y después iríamos respondiendo a las preguntas quién o a quién, qué le pasó, dónde, cuándo y cómo. En esta otra página veríais cómo quedaría ya la noticia completa con su titular, su entradilla, su cuerpo. Suelen presentarse las noticias escritas en columnas con una fotografía que suele venir acompañada de un pie de foto.